Abrid vuestras Biblias, por favor, en Mateo 28. Y va a leer desde el 1 al 15. Y después el hermano Carlos leerá 1 Corintios 15, del 12 al 23 y el versículo 55. Mateo 28, del 1 al 15. Pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y que he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y los hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén. 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, del 12 al 23. Dice así su palabra: pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Preciosos pasajes. Hay un montón de pasajes en la Biblia que hablan de la resurrección de Cristo y vamos a verlo un momento. El título que he puesto al mensaje es Pruebas de la resurrección. No sé, no voy a preguntar para que nadie entre en debate o alguien empiece a decir y otro también, ya lo voy a decir yo, ¿de acuerdo? Pero ¿alguna vez te has preguntado si tienes pruebas de que el Señor ha resucitado de verdad? Porque si no ha resucitado, acabamos de leer que nuestra fe es vana, estamos aquí haciendo el tonto. ¿Estamos de acuerdo? Si Cristo no ha resucitado.
Ahora, creemos que ha resucitado. Me imagino que la mayoría, o por no decir todos, creemos que Cristo resucitó. ¿Pero por qué lo crees? Esa es la pregunta. ¿Hay evidencia de que resucitó? Eso es lo que queremos ver esta mañana. ¿De acuerdo? Para que nuestra confianza pueda aumentar. Así que hace 2 domingos, los últimos 2 domingos, estuvimos hablando de lo que Cristo dijo, las 10 frases, que no me gusta decir las 10 palabras, porque son frases, pero las 10 frases que Cristo dijo estando en la cruz. ¿Alguien se acuerda la primera? No voy a preguntar todas, pero ¿alguien se acuerda la primera? ¿Cuál era? Lo tengo apuntado. Ahí. Es igual, no te acuerdas, pero... Dios le hizo pecar. No. Sí. Al que no conoce pecado. De las 10 palabras que dijo, Perdónalos, que no saben. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera, ¿de acuerdo? Muy bien, luego dijo al ladrón, de cierto te digo, esta noche que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después le dijo a su madre, madre, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan, y a Juan le dijo, he ahí tu madre, ¿verdad? Después dijo, no recuerdo ahora el orden, bueno, es igual ahora. Me acuerdo de todos, pero no en el orden, ahora mismo por lo menos. Pero estuvimos hablando y comentando esas 3 frases primeras que tenían que ver con el hombre. ¿Se acordáis? Decíamos, los 10 mandamientos, hay una parte que tiene que ver con Dios y otra parte que tiene que ver con los hombres, ¿verdad? Los 4 primeros tenían que ver con Dios, la segunda parte, desde el 5, con honrarás a tu padre y a tu madre, tiene que ver con el prójimo, entre los hombres. No adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, ¿qué más? No matarás, ¿vale? Todo eso tiene que ver con los hombres. Pues de igual manera, pero al revés, las cosas que el Señor dijo en la cruz fueron primero con los hombres y luego se refiere ya a Dios, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, antes dijo, consumado es, tengo sed, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu. Todas esas cosas que él dijo tienen que ver, la primera parte con los hombres, con el ladrón, con la madre, con Juan y con los que estaban crucificándole, y decíamos a consecuencia por todos nosotros, porque por todos murió, luego todos murieron. Y dice el versículo, para que los que mueren ya no vivan para sí, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿vale? Muy bien, pues estuvimos hablando de todo eso en 2 domingos, y si bien allí, en la cruz, el Señor pagó por nuestros pecados con aquel cruento sacrificio, hablaremos hoy de algo que puede catalogarse como el colofón de la obra que Cristo hizo. Porque sin este punto final, me viene a la mente la guindilla del pastel, ¿no? Pero me suena muy barato eso, ¿no? Pero para que lo entendáis, o lo entendamos. Si no llega a suceder esto, vana sería nuestra fe, nos ha dicho Pablo, ¿verdad? Estaríamos aquí, haciendo el bobo. Pero he aquí, Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron, es hecho. ¿De acuerdo? Ahora, es el acto final. No habría servido de nada, y cuidado que nadie se ofenda, espero que se comprenda, no hubiese servido de nada que Cristo solamente hubiese sufrido y muerto en la cruz. No hubiese servido de nada. No hubiese sido mejor que Mahoma o que Confucio o con Buda, con otros más que no me acuerdo ahora, ¿vale? Porque esos sí están en la tumba. Puedes ir a visitarles algunos de ellos, pero Cristo no está en la tumba. Él resucitó de entre los muertos. Pero vamos a ver por qué lo creemos, porque sería muy bonito decir, bueno, lo creo porque me lo han dicho, lo creo porque ya de siempre lo he oído. No tenemos que tener confianza en algo. Decíamos que la fe está basada en él. En el conocimiento. Así que tenemos que conocer por qué creemos que la Biblia dice la verdad. Y vamos a verlo en esta mañana con la ayuda del Señor. Ahora bien,
hay básicamente dos, ¿cómo diríamos?, argumentos de los que no creen, dos argumentos que se esgrimen para decir o contradecir que Cristo realmente resucitó. Y esos dos son los que vamos a examinar. Uno es que fue un fraude de los apóstoles. Un fraude, fue un fraude, no es verdad. La segunda objeción es que los discípulos, pero que los que le vieron sufrieron alucinaciones. Son los dos argumentos básicos que tienen que ver en contra de los que no creen en la resurrección, de los que dicen yo cuando le vea creeré. Hay multitud de cosas que no hemos visto y la creemos. ¿Quieres que te diga algunas? ¿Subió realmente el hombre a la luna? ¿Tú lo has visto? Te lo han dicho. Pero tú no lo sabes. Pero lo crees, ¿verdad? ¿Qué más podríamos decir? Bueno, no voy a entretenerme en eso porque no lo tenía pensado, así que no me quiero desviar como a veces hago, ¿verdad? A veces me desvío y hago esos paréntesis que digo yo, pero hoy pretendo no hacerlo por amor al tiempo también. Pero vamos a ver la primera de ellas, de esos argumentos que dicen, primero, fue un fraude, no es verdad. Pues los que piensan así creen que los discípulos robaron el cuerpo para que se siguiera diciendo que Cristo había resucitado. La primera objeción que podemos decir es que, como vamos a ver en un momento, los mismos discípulos no creían que iba a resucitar. Eso es curioso, ¿no? Pero ellos dicen que le sacaron y le enterraron, cuidado con esto, y le enterraron en otro sitio que nadie sabe. Ese es su argumento, pero que no resucitó. Ellos no tienen datos fuera de lo que la Biblia dice. No tienen ningún dato. Es simplemente una conjetura. Nosotros tenemos en qué confiar. Esto es la palabra de Dios. Y Dios no engaña. Dice, bueno, pues habrá que argumentar por qué crees tú que esto es la palabra de Dios. Puedo argumentarte, puedo explicarte y puedo decirte por qué yo creo que esto es la palabra de Dios o por qué creemos que es la palabra de Dios. Pero tampoco es el tema. Así que no me desvío, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa que sí podemos decir. Si se cumplieron 300 aproximadamente, 300 profecías acerca de la persona del Señor Jesucristo, digo, ¿se va a quedar esta sin cumplir? No tenía por qué. Si se han cumplido 300, suponiendo que fueran 300 exactas, ¿se iba a quedar por no cumplir la última, 301? Es absurdo completamente. Que iba a nacer de una virgen, nació de una virgen. Que nacería en Belén de Judá, no en Belén, había otra, ya lo sabéis, otra Belén allí al norte, bastante cerca, no tenían que viajar tanto, otra Belén que estaba cerca de Nazaret, en Zebulón. Pero no fueron allí, porque era Belén Éfrata. Y Dios dejó claro cuál de esas dos era. Era la ciudad de David. Así que se cumplieron tantísimas profecías acerca del Señor. ¿Por qué no se iba a cumplir esta? Porque el Antiguo Testamento habla de su resurrección. ¿Queréis verlo? Id rápido conmigo, porque hablo cosas que no están en mis notas y no sé si voy a distribuir bien el tiempo, pero espero que sí. Dice en Isaías 53... Y se dispuso, versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cómo puede ser que vea linaje si no hay resurrección? Si quedó muerto, pues se quedó muerto. Vivirá por largos días. ¿Cómo lo entiendes eso? Después de que haya muerto, vivirá por largos días. Esto es en el Antiguo Testamento. Bien, seguimos. Tenemos, si creemos en el relato bíblico,
y nosotros lo creemos, a la luz de la revelación, porque da luz la revelación. Tratamos de ver pues estos argumentos. Primer punto, debajo de este fue un fraude, primer punto, debajo de esto, en Juan 20, podemos ver allí, versículos 3 a 9. Omití leer este pasaje, lo tenía que haber leído, pero iremos viéndolo poco a poco en realidad. Pero el 20, 3 al 9 dice, y salieron, las mujeres fueron a decirle, María Magdalena fue por la mañana y les dijo, entonces corrió, versículo 2, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús, este es Juan, y les dijo, ese es el versículo 2, se han llevado del sepulcro al Señor, el cuerpo quería decir, al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué pensó María Magdalena? ¿Por qué no creyó el que había resucitado? Porque no lo creían en el fondo. El Señor lo había dicho, y el tercer día resucitaré, pero ellos no creían que iba a pasar. Y aquí tenemos a María Magdalena. Entonces, dice, corrió y fue, el versículo 3, salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro a ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado con el cuerpo del Señor? ¿Vale? Y dice, versículo 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién fue más rápido? ¿Y por qué? ¿Qué? No estaba, no, era. Era más joven, ¿vale? Era más joven. Y se nota cuando uno es joven y cuando uno no es joven. Pedro ya no era tan joven. Entonces llegó primero, pero nos dice aquí que se paró, dice, y bajándose a mirar, versículo 5, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Pregunta, ¿y por qué no entraría? Si tenían que averiguar qué había pasado, ¿por qué no entró? Bueno, lo veremos. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Pedro se iba a quedar fuera. Madre mía, cómo era Pedro, ¿verdad? Pedro se iba a quedar. Dice que entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ahora notemos esto porque quiero hacer un pequeño énfasis. En el versículo 5 dice, y bajándose a mirar, vio, Juan, vio los lienzos, pero no entró. Pero desde fuera los vio. Tengamos eso en mente. Ahora, Simón Pedro llega, entra y vio los lienzos puestos allí. También los vio, pero desde dentro, ¿de acuerdo? Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, porque entró después. Una pregunta, ¿no? Que había venido primero, Juan, al sepulcro, y vio y creyó. Ahora la gran pregunta, ¿qué vieron para que creyeran? Unos trapos puestos allí y un sudario puesto en otro lado, y ya está, ¿eso es suficiente para creer que Cristo había resucitado? En realidad no. En realidad no es suficiente, pero hay tres cosas, tres pasos en este vio. Juan vio, Pedro, y luego entró Juan y vio. Ese vio es diferente de los otros. Vio con convicción. ¿De acuerdo? Bien. Pero dice el versículo 9, y vio y creyó, versículo 9, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. No creían los apóstoles. Tengamos eso presente. Ahora nos preguntamos, ¿podrían haber robado el cuerpo antes que ellos llegaran? ¿Podrían haberle robado antes? Estaba vacía la tumba. ¿Podrían haberle robado? Sí. ¿Por qué no? Hasta ese momento nadie lo sabe. ¿Estamos de acuerdo, no? Se lo pudieron haber llevado y cuando entran allí, bueno, incluso cuando María Magdalena fue allí, estaba vacío. De ser así,
de ser que se lo hubiesen llevado antes, tendríamos unas preguntas. Versículo 6 dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El versículo 7 nos habla de el sudario enrollado en un lugar aparte. Dobladito, no tirado, dobladito. Pregunto, ¿no sería o hubiese sido más propio que de haber habido ladrones para llevarse el cuerpo de Jesús, se lo llevaran tal cual? Buen argumento, ¿no? Tú imagínate que vas a robar, hay unos soldados fuera, ya hablaremos de eso un momento, hay unos soldados fuera vigilando, y los ladrones dicen: bueno, nada, te preocupes, rompemos el sello, quitamos la piedra, entramos y le quitamos los lienzos y nos llevamos el cuerpo. Y el sudario que tenía en la cabeza lo dejamos bien y lo ponemos ahí. ¿Algún ladrón hubiese sido tan tonto como para hacer eso? ¿O hubiesen ido lo más rápido posible? Es de sentido común. Máxime, como vamos a decir después, máxime, si como decían, o los que creen esto dicen, le sepultaron en otro sitio, pues si lo van a sepultar a otro sitio, ¿por qué quitarle los trapos? Otra pregunta, ¿no? ¿Sí o no? Te lo llevas tal cual, lo más rápido posible, vas a otro sitio, lo entierras y aquí no ha pasado nada. Pero no fue así. ¿Por qué los ladrones se pudieran haber entretenido en quitarle esas cosas que tenía ahí? Ahora explicaremos un poco acerca de eso. Y el sudario, y se entretiene tú mientras doblalo. Yo le voy quitando esto, tú doblalo, que los guardas no están mirando. Muy absurdo. Ahora, estos hombres y también mujeres estuvieron delante de la tumba, o cuando el joven de la viuda, del hijo de la viuda de Naín, aquel joven que el Señor le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y resucitó. Lo iban a enterrar ya. Y resucitó. Ellos estaban allí. La hija de Jairo, del principal de la sinagoga, la hija. Y el Señor le dice: Talita cumi. Y luego dice: dale de comer, ¿verdad? Y nada menos que la tumba de Lázaro. La tumba de Lázaro. Aquello tan resonado. Los discípulos estaban allí. ¿Cómo es que no creían? Si el Señor había resucitado a todos estos, y no sabemos si había algunos más, porque Juan dice: y si tuviera que escribir todas las cosas, no cabrían los libros en el mundo. O sea que no sabemos si hubieron más. Pero nos conformamos con los que nos dice la Biblia, lo que la Biblia nos revela. En esos tres, sobre todo el de Lázaro, estuvieron allí. ¿Cómo es que no creían? El que hizo resucitar a muertos, ¿cómo no podría resucitar él? ¿Os parece? Es significativo que en la tumba de Lázaro, precisamente, el Señor dice: Lázaro, sal fuera. A mí me llama mucho la atención un comentario que oí, yo qué sé los años que hace que lo oí. Si él no hubiese dicho: Lázaro, sal fuera, todos los que estaban allí en los sepulcros hubiesen salido fuera. Si solo hubiese dicho: sal fuera, todos los muertos. Pero dijo Lázaro. Entonces Lázaro era el único que podía salir. Me gusta ese pensamiento. El Señor tenía poder para decir: salid fuera a todos. Pero la ocasión era para Lázaro. Pero fijaos que cuando Lázaro sale fuera, ¿cómo salió? Envuelto, atado. No digo así, como una momia, pero atado con vendas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dijo el Señor? Desatadle y dejadle ir. ¿Por qué dijo desatadle? ¿Por qué dijo eso? Y aquí dice en Juan 11:44: y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro, era como se hacía, se enterraba, y el rostro envuelto en un sudario, igual que el Señor Jesús. Jesús le dijo: desatadle
y dejadle ir. ¿Pero quién le dejó ir al Señor? Porque ya hemos dicho que los ladrones no podrían entretenerse en eso. Es absurdo. Entonces, al Señor Jesús no tuvieron necesidad de desatarle. Oh, ¿se desató él solo? Yo creo que no. Porque la Biblia dice, Dios le resucitó. Algunos comentaristas dicen que estos lienzos que les ponían a los que morían, los amortajaban, le ponían compraban unas sábanas. Nos dice que José de Arimatea compró sábana. De las sábanas, por lo que he estado viendo, se hacían tiras como vendas. Y se hacía como estilo momia. ¿Vale? Todo el cuerpo. Pero mientras hacían eso, les ponían ungüentos, mirra. Y la mirra, juntamente con las vendas, hacían una capa. O sea, las vendas no era para así. Era como encartonado. ¿Me explico lo que quiero decir? A las pocas horas, aquello estaba ya encartonado. Era como un... Bueno, no sé cómo decirlo ahora. Pero el Señor Jesús no tuvo necesidad de que le desataran. Quedaba como un capuchón, es lo que quería decir. Una férula. Pero la férula, cuando te ponen el brazo, donde quiera que sea, normalmente te lo tienen que cortar. Bueno, pero esa es la idea. Una crisálida. Todos sabemos lo que es una crisálida. Bien, aparentemente lo que quedó allí era esa crisálida. Esas vendas encartonadas. Pero dentro no había nadie. Curioso, ¿eh? Me gusta esa idea. Es por eso quizás que Juan vio desde fuera y no se atrevió a entrar. Porque estaba la carcasa. Y él debió pensar, el Señor está ahí todavía. Porque no creía. Acordémonos. Está ahí todavía. No, yo no entro. Y Pedro dice, a mí no me importa, voy a ver. Pero cuando vieron ¿qué? Cuando vieron que el Señor no estaba allí, solo estaba la carcasa. El Señor no está aquí adentro. Ahora hemos dicho, ¿los ladrones se entretuvieron a quitar esa carcasa? ¿O se lo hubiesen llevado tal cual? Pero si no estaba dentro, eso les dio a Juan y a Pedro pensar, en verdad ha resucitado. Y entonces creyeron. Un rollo de lienzo, pero vacío. ¿Pudieron haber robado el cuerpo y dejar ahí los lienzos huecos? ¿Se habrían entretenido, como dije antes, los ladrones a sacarlo de dentro de su caparazón, de su crisálida, o como le queramos llamar? ¿No parece razonable pensar que lo más lógico es robarle para enterrarlo en otro sitio? Porque si lo van a enterrar otra vez, ¿qué van a hacer? ¿Embalsamarlo otra vez? Pues si ya estaba embalsamado. No tiene ningún sentido. El sentido común dice, no, eso no puede ser. ¿Vale? Si hubiesen llevado el cuerpo tal cual, si era robarlo para mantener la idea de que había resucitado, pero enterrarlo en otro sitio, si lo vamos a enterrar, ¿por qué vamos a dejar aquí estas evidencias? Habría más evidencia de que se había robado, habría menos evidencias de que se había robado si se lo hubiesen llevado entero. Es que lo han robado, ¿ves? No hay nada aquí. Pero no, las evidencias se quedaron allí para que se viera que él había resucitado, que no lo habían robado. Yo creo que ese es un argumento bastante convincente, ¿verdad? Si lo tenían que volver a enterrar, ¿por qué quitarle los lienzos? ¿Sí o no? Además, bueno, imagínate, voy saltando porque se me hace la hora. Quiero hacer el énfasis de que cuando vieron, Pedro entró, Juan vio desde afuera, Pedro entró y se empezó a dar cuenta. Y cuando Juan entró dentro, él creyó. Él creyó. Él se dio cuenta
que las evidencias eran que Cristo había resucitado. No lo habían robado. Ahora, entras en una tumba, ves los lienzos como si alguien estuviera dentro todavía, como un caparazón, y el sudario puesto, dice específicamente, puesto aparte, no allí, ni tirado, dobladito, ¿vale? Puesto aparte, bien plegadito. ¿Podrías pensar que el cuerpo fue robado? El segundo argumento dentro de este punto de que fue un fraude, pusieron guardias. Ahora vemos otra perspectiva. Pusieron guardias precisamente para que no lo robaran. Ese era su cometido, no tenían otro. No lo robaran. Había guardias a veces, y siguen habiendo ahora. Ahí me parece que en la tumba de Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, creo que hay siempre una guardia allí, ¿vale? 1 o 2 soldados, seguramente 2, que están ahí perennemente, como custodiando esa tumba, ¿vale? Bien, y un fuego encendido, etc. Si hubiese sido por eso, podrían haberse despistado, porque bueno, no se va a marchar, tampoco hay que estar todo el rato mirando, ¿no? Eso digo los guardias, ¿verdad? Pero si hubiese sido para honrar el cuerpo, pues bueno, pues estarían a lo mejor jugando algo, ¿no? Y de vez en cuando viendo estar allí, no se lo van a llevar delante nuestro. Pero como el cometido únicamente era guardar que nadie lo robara, entonces la cosa es un poco más grave. Porque, primero, les podía ir la vida. Porque era el único cometido que tenían. No tenían otro. Vigilad. Ahora, precisamente el motivo de poner una guardia era, como he dicho, que no lo robasen. La guardia fácilmente se podría componer de entre 8 a 12 soldados. No era 1 ni 2, porque uno para estar día y noche vigilando sí se podría dormir, pero una guardia no era un hombre, eran varios. Ahora, no eran ni 1 ni 2. Al menos deberían haber 4 soldados para las 8 soldados para las 4 vigilias por la noche. Porque de las 6 de la tarde a las 9 de la mañana había una vigilia, 6 de la tarde, noche. De las 9 a las 12 había otra vigilia, hablo de la noche, perdón, toda la noche, de 6 a 9 de la noche, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Las 4 vigilias que hay por la noche. Y por lo menos dos soldados tenían que estar despiertos. No digo que los demás tuvieran que estar durmiendo necesariamente, pero 2 tenían que estar muy despiertos, ¿de acuerdo? Y luego también había, no se llaman vigilias, pero también había 4 partes del día, que eran de las 6 en el día, por ejemplo, estoy diciendo, ya hemos dejado la noche, hemos vuelto a las 6 de la mañana, de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana era otra guardia, de las 6, que eran las 12 entonces, a las 9, a las 6 y más 3 horas era la otra vigilia, a las 12 hasta las 3 era la siguiente vigilia y después de las 3 a las 6. Así se dividía el día, ¿de acuerdo? En 8 partes. Así que el día a la hora 18, que sería las 6 de la tarde, ya comenzaba el siguiente día. Y estuvieron allí 3 días, no un rato. Ahora bien, había por lo menos 8 guardias, 2 para cada vez de noche, y luego quizás se repetían por la mañana. Así que 8, entre 8 y 12, hasta 16 podrían estar allí, en la guardia. Todos durmiendo, todos dormiditos, sabiendo que podía irles el cuello. No parece muy razonable, ¿verdad? Pero es que además pusieron un sello
no era un hilito de lana enganchadito con un celo por un lado y otro por otro. Un sello podría ser como los sellos, pero a lo grande. ¿Sabéis los sellos cómo se hacían antes? Se sellaba una carta con cera o lo que sea, no sé si es cera en realidad, pero un material maleable y con un sello, sí, ¿verdad? Pues ¿cómo harían con una piedra grande de más de 2 toneladas para sellarlo a la pared que no la pudieran mover? Tendría que ser un sello bien grande y poner ahí un sello que diciendo esto no se rompe, si se rompe era otra cosa. Ahora bien, si el sello se rompían, como he dicho, pagarían con su vida, porque estaban solo para eso, para vigilar eso. Ahora, estas cosas son bastante, ponen bastante responsabilidad en los soldados. Uno a otro diría, no te duermas, que nos va a todos, ¿eh? No te duermas. Si te vas a dormir, avísanos y alguien ocupa tu lugar. Eso sería lo lógico pensar, ¿no? Pero no os durmáis los dos que estáis en la guardia. Pregunto, para romper ese tipo de sello, que digo que no era un trocito de lana pegado en cada lado que le podían cortar y ya está, o con una navaja, cuchillo, lo que quiera, y no se oye nada, para romper ese sello aplastado ahí, tenía que hacer un cierto ruido. ¿Sí o no? Para correr esa mole de piedra, como digo, de más de 2 toneladas. Si no sabéis cómo es, mirad en internet cómo eran las tumbas. Y se ponía esa piedra rodada, pero es que además esas piedras normalmente tenían una caída, una pequeña caída. Y estaban falcadas allí para que no se cayeran, hasta que no fuera necesario. Así que la rueda tenía que ir ¡pah! Y caía y se quedaba ahí en la puerta. Pero es que, ¿quién levanta esa piedra? ¿Quién la mueve? No habían grúas, al menos al modo de nuestras grúas, ¿no? Y no se dieron cuenta de nada los soldados a los que podían quitarles la cabeza por si robaban el cuerpo. ¿Te imaginas los soldados cuando tuvieron que ir allí y decir, se han llevado el cuerpo? Lo hemos leído en Mateo, ¿no? El hermano lo leía en Mateo. Dice, id pronto y decid a los discípulos, Él resucita de los muertos y tal. Entonces ella, sabiendo, perdón, ¿estoy bien? Bueno, mientras, el versículo 11 del capítulo 28 de Mateo, mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían sucedido. ¿Qué cosas? Imagínatelo. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Decid. Eso quiere decir que esa no era la verdad. La verdad era otra. Y era la que le explicaron a los sacerdotes. Hemos visto un terremoto. Hemos visto cómo la piedra se salía de su sitio. O se caía o se salía de su guía. Hemos visto cómo se ha roto el sello. Y posiblemente le vieron a él salir. Eso es lo que le dijeron. ¿Qué dijeron los sacerdotes? No digáis nada de eso. ¿Vale? No digáis nada de eso. Vosotros decid, como dice aquí, vosotros decid, sus discípulos vinieron de noche cuando estábamos durmiendo y se lo llevaron. Eso es lo que tenéis que decir. Y dice que le dieron mucho dinero. Y si el gobernador dice, se entera, versículo 14, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. No os preocupéis de nada. Pero no se os ocurra decir lo que nos habéis explicado. Todo eso está implícito. Vosotros decid que sus discípulos vinieron y le robaron. ¿A quién creemos? Tercero,
Hemos dicho, había una guardia, pusieron un sello y vamos al tercero. Este me parece un argumento aplastante. Si los otros no lo son o no son suficientes, este ya es el colmo. Como argumento. Según se cree, todos los discípulos y otros murieron como mártires por predicar que Cristo había resucitado. Una pregunta clave. ¿Se dejaría matar a alguno? ¿Te dejarías tú matar por algo que sabes que es mentira? A lo mejor apurarías. Que sí, que es verdad, que sí, que es verdad, que sí, que es verdad. Pero cuando dices, vale, llévenlo a la muerte. No es verdad. Algunos hicieron algo parecido, negando alguna verdad, por no morir. ¿Cuánto más lo haría alguien si le van a matar por algo que él sabe que es mentira? ¿Tú te dejarías matar por una mentira? Llegarías hasta el punto de, es igual, me corten la cabeza, que me maten, pero yo voy a seguir en esto, aunque sé que es mentira. ¿Lo harías? Es argumento ese, ¿eh? Ese es un argumento. Mira, Pedro, Andrés y Felipe murieron crucificados. Se dice que Pedro no quiso morir como Cristo y murió cabeza abajo, como él pidió. Bartolomé también fue crucificado, pero antes fue despellejado por decir que Cristo había resucitado. Bartolomé, ¿cómo permitiste eso? ¿Por qué no le dijiste la verdad? Santiago el Mayor y Judas Tadeo murieron a filo de espada, o así. Tomás y Mateo alanceados con lanzas. Santiago el Menor murió como resultado de los golpes, a palos murieron. Simón Celote fue aserrado por la mitad. ¿Te imaginas? Juan murió, según se cree, de muy viejecito, pero no sin sufrimiento antes. Matías, el último de los apóstoles que nombraron como apóstoles en el aposento alto, una vez que Judas ya se había suicidado, etc. Matías fue lapidado hasta quitarle la vida. Pablo murió decapitado. Marcos, el evangelista, predicó en Egipto y fue quemado vivo. Esteban, sabemos, en Hechos 7, ¿no? A pedradas, apedreado. ¿Por qué? Porque predicaron que Cristo había resucitado. Y no se retractaron de esa verdad. Tenía que ser verdad para morir tanta gente por la misma verdad. Alguno hubiese dicho, no, yo ya sé que no resucitó, lo que pasa es que, bueno, me han dicho que lo tengo que decir. No hubo nadie. No hubo nadie. ¿Qué predicaban estos hombres? Sería un poco demasiado largo, pero ojalá tuviera el tiempo para mostrar en la palabra de Dios cómo Mateo predicó que Cristo había resucitado en su evangelio. Pedro predicó que Cristo había resucitado. El apóstol Pablo predicó que Cristo había resucitado. Esteban estaba predicando que Cristo había resucitado cuando en Hechos 7 ya no podían aguantar más de oír eso. Yo no sé si serían los mismos a los que los soldados les habían dicho lo que había pasado. No sé si eran los mismos o eran otros, pero ya no pudieron aguantar más y empezaron a tirarle piedras. Esteban no fue juzgado, fue linchado. Era un linchamiento lo que hicieron con Esteban. Cosa contraria a la ley. Pero lo hicieron. Pero dejadme ver si puedo demostrar por lo menos un poco. Vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos.
capítulo 2. Versículo, por ejemplo, versículo 31 o 24. Dice, 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, anticipado, Dios lo sabía de antes, de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿De qué estaba hablando Pedro? Cristo, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha resucitado. ¿Qué predicaba? No puedo leer tantos versículos, pero versículo 31, viendo antes, se habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, en el Salmo 22, ni su carne vio corrupción. 32, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No podemos decir otra cosa, porque lo hemos visto. ¿Vale? ¿Qué más? Capítulo 3, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ese es Pedro. ¿Por qué murió Pedro? Por eso. Versículo 26 del capítulo 3. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. 4:2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué les encarcelaron? Porque predicaban la resurrección. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Cristo resucitado. ¿Os dais cuenta? Versículo 33 del capítulo 4. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos. Podríamos seguir, ¿verdad? ¿Por qué fueron encarcelados y martirizados? Porque predicaban la resurrección de Cristo. Y Pablo en su escrito dice, si no hay resurrección, si Cristo no ha resucitado, estamos aquí de paso, de tontos. ¿Qué estamos haciendo? No vale de nada tu fe, no vale de nada tus creencias, aquí no sirve de nada, nada de lo que hemos predicado. Pero he aquí, Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Otra vez, quiero enfatizar. ¿Morirías tú por una mentira? Algo que sabes que es mentira. Podrías morir por algo que crees que es verdad. Que tú lo crees, que alguien te lo dijo y tú sigues, ¿verdad? ¿Tú te dejarías matar si dices que el hombre llegó a la luna? Morirás. ¿Tú qué dirías? Pues no subió. Pues yo no muero por eso. Yo no pongo mi vida por eso, porque es que en realidad me lo han dicho, me lo han hecho ver, pero no lo sé. ¿Morirías por eso, hermano Héctor? Yo tampoco. Yo tampoco. Pero ellos murieron predicando lo que sabían y habían visto. Como dice Juan, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, eso es predicamos. Esa era la predicación, hermanos. La predicación principal. En segundo lugar, y ya tengo que ir muy rápido, los que dijeron haberle visto sufrieron alucinaciones. Nos hemos dejado esto al final, pero voy a resumir un poco. ¿Sufrieron alucinaciones los que le vieron después de muerto? ¿No? ¿Por qué lo sabes? ¿Eh? Ahí estamos, precisamente. La alucinación es ver una imagen como si fuera real, aunque no sea real. Eso es una alucinación, ¿de acuerdo? Ahora, el argumento se desmiente por sí mismo.
No se puede ver una alucinación de algo que no se cree posible. Y los discípulos no creían posible que Cristo hubiese resucitado. No olvidemos eso. ¿Y vieron alucinaciones? Tomás, Pedro y Juan no creyeron hasta que vieron dentro del sepulcro lo que estaba allí. Tomás no creyó hasta que estuvo a punto, yo no digo que lo metiera el dedo en su mano en su costado y el dedo en sus agujeros. No creo que llegó, pero cuando le vio dijo: Señor mío y Dios mío. ¡Qué torpe! ¿Cómo no te he creído? Ahora veo. ¿Tú crees que Tomás iba a negar eso? ¿Que tú dices que Cristo ha resucitado a la muerte? Y él lo dice: llévame donde quieras, pero la verdad es la verdad. Los dos discípulos que iban a Emaús, y el Señor se puso al lado de ellos, ¿verdad? No le conocían. Es verdad que algo diferente tuvo que tener el aspecto, la cara quizás, el aspecto del Señor Jesús después de resucitado. Es posible. Tenía otro cuerpo ya. Un cuerpo que hacía cosas que no podía hacer el primer cuerpo. Él no podía pasar paredes con el primer cuerpo, con el segundo sí lo hizo. Y él podía estar aquí y al momento estar allá. En un momento se trasladaba y estaba allí. Eso no lo pudo hacer. Tenía que ir pasito a pasito, en caballo o en burro o como sea, pero tenía que viajar para llegar hasta tal sitio, ¿de acuerdo? Había cosas que no eran posibles. Ahora, voy a leer algo que creo que es interesante, si me permitís, si tenéis un poco de paciencia conmigo. Existen muchas causas, este es un artículo, un trocito de un artículo, pero que tiene que ver con las alucinaciones. Existen muchas causas de las alucinaciones, como, y leo, estar ebrio o drogado o abstenerse de drogas. Esto se ve muy actual por lo que voy a decir, pero es lo que dicen. Estar ebrio o drogado o abstenerse de drogas, cuando tienes el mono, ese que llaman, tales como abstenerse de drogas tales como la marihuana, el LSD, la cocaína, PCP, que no tengo ni idea de lo que es, anfetaminas, heroína, ketamina y alcohol. Otra cosa, puede ser por delirio o demencia. Las alucinaciones visuales son las más comunes. También puede ser por epilepsia, que involucra una parte del cerebro llamado lóbulo temporal. Las alucinaciones de olores son las más comunes. Esto me huele a esto o aquello. Fiebre, especialmente en niños y gente mayor. Narcolepsia, trastorno que causa que la persona caiga en periodos de sueño profundo. Trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia y la depresión psicótica. Problemas sensoriales, como la ceguera o la sordera. Una enfermedad grave como insuficiencia hepática, insuficiencia renal, VIH o SIDA y el cáncer de cerebro. Ahora, este es el artículo. ¿Quieren decirnos estos que usan ese argumento que todos esos que le vieron tuvieron estos problemas? ¿O alguno de esos problemas? ¿Psiquiátricos? Sigo con mi mensaje. La segunda cuestión, pues. ¿Tantos fueron o sufrieron de alucinaciones? Voy a leer rápido. María Magdalena le vio. Estaba esquizofrénica. Otras mujeres le vieron, como la madre de Santiago y la señora Salomé. Los dos discípulos que iban al camino de Emaús. Pedro le vio, 1 Corintios 15:5, él personalmente. A 10 discípulos en el aposento que estaba cerrado. Otra vez a los 10, y esta vez con Tomás, que no creía que Cristo hubiese resucitado. Hasta que no lo ve, lo toque, no lo voy a creer.
Un discípulo que había estado delante de la tumba de Lázaro y del niño que nació, que murió y resucitó. La hija de Jairo. Esas son experiencias que tuvieron, pero yo no creo que Cristo haya resucitado. Y cuando lo vio, dijo, Señor mío y Dios mío. La Biblia no dice que se arrodilló, pero yo creo que no se podría tener de pie. Yo creo que tuvo que arrodillarse, agacharse y decir, Señor mío y Dios mío. A los discípulos, otra vez, junto al mar de Tiberias en Galilea. De nuevo los discípulos en el monte de Galilea. Le vieron durante 40 días. Hechos, o sea, Lucas en el libro de Hechos nos dice que estuvo con ellos durante 40 días. ¿Una alucinación continua? Cada vez que le veían esos 40 días, ¿estaban sufriendo alucinaciones? A 500 personas a la vez. Ahora tenemos unas alucinaciones multitudinarias. Ya todos de golpe estaban alucinando. Tenían algunas de esas enfermedades que hemos dicho. A Santiago se le presentó. En la ascensión, en el monte de los Olivos, muchos le vieron de nuevo y muchos le vieron salir de esta tierra. Esteban le vio de pie. La idea es que cuando él le vio, dice que veía al Señor, la idea es que estaba de pie. Fíjate que el Señor está sentado a la diestra del Padre. Pero algunos comentaristas dicen, pero cuando vio lo que estaban haciendo con Esteban, el Señor se puso de pie. ¿Qué hacen? Bueno, puede ser o no. Pablo, ¿dónde le vio? Camino a Damasco. Camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cómo podía ser si estás en la tumba? Porque él como fariseo estaría creyendo que estaba en la tumba. ¿Qué pasó cuando él vio al Señor Jesús en el cielo resucitado? Tuvo que creer. Lo que le habían dicho no era verdad. Ahora la realidad es que le vio, ¿verdad? Y Juan le vio en la isla de Patmos y nos da descripciones de él. Todos estos por 40 días sufrieron alucinaciones constantes. Perdóname, pero eso no es creíble. Que alguno la tuviera, bueno, si hubiese alguno podríamos quizá entender, pero todos estos y 500 a la vez. A ver, vamos a tener todos una alucinación. Por favor. Tenemos algo interesante con lo que acabar. En Mateo 28, donde hemos leído antes, dice, vosotros decid, ¿te acordáis? Dice, versículo 13 del capítulo 28, y acabo con eso. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si lo oyera el gobernador, no os preocupéis que ¿vale? Nosotros le vamos a persuadir para que no os hagan nada, porque si no, os va el cuello. Entonces, tenemos una comisión. Ellos tienen, los que no creen o no han querido creer, tienen una comisión. Decir que sus discípulos le robaron. El Señor nos dio otra comisión, versículos 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, por eso he resucitado, porque tengo toda potestad. Por tanto, id, otra comisión. Ellos, decid vosotros que no pasó. Vosotros id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cómo puede estar si está en la tumba? He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos y vive y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de los suyos.
Y creo que hay más evidencias de esto que de lo que ellos dicen que no pueden demostrar. Y un argumento al final. La primera comisión, decid vosotros, le dijeron, ¿verdad? Vosotros decís que no, que le robaron. La primera comisión está basada en una mentira y no hay pruebas, ni una prueba de que fuese así. Anda que no se han cansado de buscar la tumba, posible tumba. Yo estuve, gracias a Dios, y fue un honor, estuve en la tumba donde pusieron al Señor Jesús ahí en Jerusalén, cerca, como dice la Biblia, y en un jardín que hay cerca de donde le crucificaron. Porque los católicos tienen otro sitio, pero la Biblia dice claramente que estaba cerca, en una roca, como allí, cerca de donde le habían crucificado. Y puedes ver el monte de la Calavera, un monte no muy alto, y el sepulcro muy cerquita. Ahora, la segunda comisión que la dio el Señor es la verdadera. No solo porque dan testimonios, sino también por aquellos que le hemos conocido. No por el testimonio de los que escribieron, sino porque nosotros que le conocemos sabemos que Él ha resucitado. Porque como hemos cantado, Él vive en mi corazón. Si estuviera muerto no viviría en mi corazón, pero Él vive. Cuando le has conocido, sabes que Él vive. Muchos han cambiado. La comisión de no es verdad que ha resucitado a la comisión de sí lo creo y voy a predicarlo. Muchos han cambiado de la primera comisión a la segunda, esta última. Pero ninguno de los que realmente han creído, han confiado en Cristo como su Salvador, ha cambiado de la segunda a la primera. Cuando le has conocido y sabes que Él vive, jamás podrías decir lo contrario. Jamás. Ninguno. Ahora, más bien, los que le conocemos, seguiremos proclamando que Cristo resucitó de entre los muertos. A Él sea la honra y la gloria.